Bueno, primero agradecer a la invitación, agradecer a su eminencia, al cardenal Tuxton, a Monseñor Suárez y a quienes han hecho posible que muchos y muchas de ustedes y yo estemos aquí, a Marcelo Suárez y al juez Andrés Gallardo. También agradecer su escucha, porque sin su escucha mi voz no tendría resonancia, o sea, no tendría sentido. Entonces, agradecer la posibilidad que con esa escucha dan a la conversación. Voy a leer, pero en algún momento pararé y hablaré en modo ardilla para poder cubrir los temas, cubriendo también los tiempos. El mal llamado descubrimiento de América, como todos y todas sabemos, tuvo múltiples e importantes implicaciones, no solo para las poblaciones colonizadas, sino para la propia configuración del nuevo orden moderno colonial. El hecho colonial provocó numerosos debates sobre la naturaleza de las y los amerindios, mismas que motivaron las discusiones sobre su condición de humanidad, es decir, sobre el ser humano y sus derechos, y también sobre las relaciones que habían de establecerse entre los pueblos. Es ampliamente sabido que el problema de la naturaleza de lo indio está permeado por los intereses y el dominio de las potencias coloniales sobre los territorios y las poblaciones del mal llamado Nuevo Mundo. Y esos intereses configuraron la matriz de dominación colonial que quedó implícita, y esto es lo relevante, en las dimensiones jurídicas del nuevo orden político moderno. Por tanto, sigue teniendo vigencias esa matriz de poder de dominación hasta nuestros días. De ahí la pertinencia de que miremos y volvamos la mirada hacia atrás, hacia el siglo XVI, para entender y revisar cómo en los postulados teológicos se van a configurar y dar sustento a este nuevo orden moderno. Lo que voy a hacer es un acto de máquina del tiempo, regresar al discurso teológico del siglo XVI para entender en el debate sobre lo indio cómo se configuran los fundamentos del orden moderno colonial. Manuel García Pelayo sugiere que los problemas jurídicos desatados con la llamada conquista del Nuevo Mundo están por fuera del marco del derecho positivo, pues la secularización de tales problemas no se había producido en la cultura de ese tiempo. Efectivamente, recordemos que los debates fueron encarados por los teólogos dominicos, dado el universalismo científico que ganó en ese momento la teología de la cristiandad. Pero las implicaciones de estos debates traspasaron los límites de su propio tiempo. Por eso se hace preciso entender qué contienen esos debates y cuáles son sus implicaciones en la actualidad y en el orden actual moderno político. La mayoría de los pensadores del siglo XVI involucrados en la polémica sobre el problema indio fueron personajes no laicos que sostenían ciertos postulados religiosos que gozaban de consenso para el siglo XVI. Particularmente, el debate sobre lo indio está trazado por postulados formulados desde los teólogos dominicos y que van a tener una doble vía. Por un lado, estoy pensando en la controversia de Valladolid, está el debate de Juan Ginés de Sepúlveda, que de alguna manera recupera un racionalismo teológico porque los argumentos que plantea son fundamentalmente basados en los principios aristotélicos. Es decir, Ginés de Sepúlveda justifica la dominación y la subordinación de los indios a partir de la recuperación del planteamiento aristotélico de la relación esclavo-amo. ¿no? Y por otra parte vamos a tener una perspectiva desde un núcleo ético místico de la cristiandad que viene por la vía de los postulados formulados por Fray Bartolomé de las Casas. Hay una parte en las controversias de Valladolid donde Bartolomé de las Casas le dice a Ginés de Sepúlveda: mandemos de paseo a Aristóteles y pongamos en la mesa la fe, el principio de Cristo. Y yo creo que parte de ese debate es fundamental porque pese a las bulas papales que otorgan la condición de humanidad a las poblaciones indígenas, la narrativa que se instala en términos de la práctica colonial es la narrativa de Sepúlveda. Voy a seguir.
Todos sabemos y todas sabemos que la sujeción voluntaria o involuntaria de los y las amerindias representa, desde la perspectiva de una parte de los teólogos involucrados en el debate, la única vía que tenían las poblaciones colonizadas. Pero solemos ver el problema y el hecho colonial solo desde las implicaciones que hay sobre las poblaciones que fueron sometidas. Pero no solemos ver la resonancia que el problema y el hecho colonial tiene sobre quienes emprendieron la empresa colonial, por ejemplo, la Iglesia. Y aquí quiero citar un debate y una crítica de Tzvetan Todorov, quien dice que hay una evidente contradicción en la Iglesia porque, cito, el cristianismo es una religión igualitaria, pero en su nombre se redujo a los seres humanos a la esclavitud. No solo se confunde poder temporal y poder espiritual, lo cual es la tendencia de toda teología de Estado, ideología de Estado, provenga o no del Evangelio, sino que además los indios solo pueden elegir entre dos posiciones de inferioridad: o someterse por su propia voluntad y volverse siervos, o serán sometidos a la fuerza y reducidos a la esclavitud. Yo celebro la declaración del día de ayer del Papa Francisco, que, cito, el problema y el problema, pero no sea Ramón, postulan justamente que muchas de las prácticas del siglo XVI y de las normativas tienen que ser desconocidas como parte del principio de fe de la Iglesia. Porque si no hacemos eso, no podemos hacer el desplazamiento justamente del debate descolonial. La Iglesia también se tiene que descolonizar y en ese sentido tiene que regresar al núcleo ético místico del principio de amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, volver al principio que le va a permitir la apertura del diálogo con horizontes de sentido como el africano, del Ubuntu, que dice yo soy si tú eres, y desplazarse de los principios que se establecieron a partir del acto de conquista dentro de la propia Iglesia. Al respecto voy a citar a la hondureña Breni Mendoza, una feminista, que en su artículo Los fundamentos no democráticos de la democracia, enunciados desde la Latinoamérica no occidental, destaca, dice: el no matarás del Antiguo Testamento perdió su poder de mandamiento en la América española al ser suplantado por el asesinato justificado de aquellos no cristianos que se resistían a la conversión. Matar se volvió el acto civilizatorio que prometía redención a aquellos que asesinaban al servicio de la misión evangelizadora. El proyecto de colonización se convertía en una licencia para matar, y aquí se desplaza a la Iglesia de la vida por la Iglesia de la muerte. Y hay un debate muy interesante de Franz Hinckelhammer en un libro que se llama La fe de Abraham y el Edipo occidental, donde justamente formula el retorno al principio abrámico de la vida. Y es un llamado a la Iglesia a hacer el acto descolonial. No solo se debe descolonizar el poder judicial, se tiene que descolonizar el poder espiritual. Sigo. Los objetivos de la conversión le brindaban al colonizador un bálsamo protector que reafirmaba la superioridad eurocristiana mientras constituía a los amerindios como eternamente muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se instala en el poder, en el hecho colonial, es una política de la muerte que va a estar trazada desde los debates teológicos que se van a convertir en debates políticos. La paradoja que plantea Tzvetan Todorov sobre el cristianismo como una religión de igualdad que en su nombre reduce a los seres humanos a la esclavitud ha sido una paradoja heredada también por el Estado moderno liberal, que en sus principios democráticos pugna por la igualdad, pero solo se aplica a quienes tienen pleno reconocimiento de ciudadanía. El problema de la paradoja de la igualdad es trasladado al Estado moderno liberal. Es decir, un Estado que pugna por la igualdad, pero que se sostiene sobre principios de dominación, exclusión, explotación y desigualdad. La paradoja de la Iglesia
del siglo XVI es la paradoja de hoy del Estado moderno liberal. Y sigo, porque si no me va a ganar el tiempo. Las prácticas y discursos sobre las guerras de conquista revelan un acto de violencia justificada con base en el principio de la muerte, en la lógica colonizadora en ciernes. Y en este sentido, uno de los elementos que configuran al sistema moderno colonial es la violencia destructiva y genocida, tal como la desarrolla el doctor Dussel en su texto Eurocentrismo y Modernidad, Introducción a las Lecturas de Frankfurt. La violencia se articula simbólicamente, sin embargo, con otros procesos simultáneos e imbricados de subordinación de las poblaciones colonizadas, y estos procesos son el racismo y la generización. La construcción discursiva del otro indio se articuló una experiencia real de genocidio, pero también de misoginia, que desde múltiples y diversos métodos implicó la destrucción de las sociedades que existían antes de la conquista y la colonización de nuestros territorios. Recordemos que en los discursos teológicos del siglo XVI, los indios son equiparados con los infantes y con las mujeres, circunstancia que justificaría el trato desigual, jerárquico e inferiorizante de las poblaciones colonizadas. Y esto tiene que ver también con el islamismo, el colonialismo de la islamofobia, donde el blanco de ataque de esa islamofobia son las mujeres y el hijab. No lo voy a desarrollar, pero tiene que ver con cómo esto está asociado a la infantilización y a la feminización de esa otra dominada. Ginés de Sepúlveda, como el principal partidario de la desigualdad, inferioridad y bestialización de los indios, consideraba que los naturales americanos no reunían las condiciones necesarias para ser tratados como gentes, o sea, como sujetos, ni para ostentar los derechos correspondientes, por lo que estaban destinados al trato que tiene un amo sobre un esclavo. Su condición de no humanos, de bárbaros o bestias, los condenaba a la servidumbre frente a quienes estaban dotados de virtudes y prudencia, es decir, los españoles, hombres blancos occidentales, mismos que guiarían a los indios y a los bárbaros en el camino de la civilidad. Sepúlveda formuló el paralelismo entre los indios, las mujeres y los niños con el objeto de evidenciar y justificar la supuesta incapacidad de los naturales americanos para representarse a sí mismos. Para validar su postura, Sepúlveda tuvo que feminizar al indio, anularlo como sujeto pleno, dotándolo de características solo aptas para la servidumbre. A esto le llamo la feminización del indio y voy a formular muy brevemente qué es eso. Los procesos de dominación y los dispositivos de dominación que se aplicaron contra las poblaciones amerindias tienen su sustento en la experiencia de dominación que los hombres europeos de la cristiandad tenían sobre las mujeres europeas de la cristiandad. Antes de anular al otro lejano, había una lógica de anulación de la otra cercana. En ese sentido, esos dispositivos con el acto colonial fueron transferidos, ahora ya no solo a poblaciones marcadas por el género, sino ahora fueron transferidos a poblaciones enteras, a las poblaciones que había que colonizar. Por tanto, la dominación de género se transfigura en un marcaje de inferioridad que ahora va a ser traducido como el de raza. Es decir, a los amerindios y a las amerindias se les aplican dispositivos de dominación similares a los que se aplicaban contra las mujeres europeas de la cristiandad, pero como no eran sexual o biológicamente mujeres, se va a transfigurar, se va a permutar la condición de raza por la condición de género. Perdón, la condición de género por la condición de raza. Y la raza, como marcaje de opresión, opera de la misma manera que el género. Tiene un fundamento biológico que va a definir procesos de jerarquización desigual y de dominación sobre la otredad. En ese sentido, me interesa resaltar que el referente de dominación de los europeos colonizadores eran las mujeres y que muchos de los dispositivos de dominación que operaron sobre las mujeres europeas van a operar luego sobre las poblaciones amerindias.
Así que lo que denomino como feminización del indio o generización se traduce en dispositivos y discursivos y materiales de inferiorización racial aplicados a poblaciones enteras y no solo a un sector de cuerpos sexuados como femeninos. Es también una de las vías bajo las cuales se posibilita la deshumanización de los y las amerindias, quedando reducidas al estatus y reducidos al estatus de no sujetos plenos, es decir, incompletos, penetrables, violables, desechables, objetivables y explotables. Esto explica por qué hoy en nuestros territorios el feminicidio es una práctica cotidiana y común. Porque nos han constituido desde el hecho colonial como sujetos que pueden ser asesinables, penetrables y desechables, sujetos feminizados. Por eso, cuando en nuestra América decimos, si tocan a una, nos tocan a todos, no es una metáfora. La defensa del cuerpo de las mujeres y de las mujeres es una defensa de todas las poblaciones. La feminización del otro indio y la misoginia inscrita en la violencia genocida no deben ser vistos como códigos de comportamiento, sino como elementos constitutivos del etos colonial. Por eso no hay descolonización sin despatriarcalización. Pero lo descrito con anterioridad tiene mayores implicaciones y un mayor grado de complejidad, ya que el proceso de deshumanización de las nativas y los nativos americanos a través de sus múltiples vías de gradación vertical, racializada y generizada, organizan una ontología política de la dominación. El problema tiene que ver con la condición de humanidad. Esa ontología política de la dominación, que implica que no somos plenamente humanos, va a ser constitutiva del orden colonial, pero además va a tener vigencia hasta nuestros días. Por eso a nuestros países se nos siguen denominando como países subdesarrollados. La gramática ahora no es que no tengamos alma, la gramática no es que no seamos plenamente humanos. La gramática moderna tiene que ver con el progreso. Por tanto, somos países subdesarrollados, o sea, subhumanos. El problema sigue estando vigente. Por eso me atrevo a decir que uno de los principales problemas del derecho moderno y sus derechos de humanidad es que no se confieren, esta es la gran falacia, de manera igualitaria a todas las personas. Estos quedan resguardados para quienes son considerados sujetos plenos, a decir hoy ciudadanos, y no digo ciudadanas, ciudadanos. En este sentido, las poblaciones que habitamos las periferias tenemos que repensar qué entendemos por la defensa de los derechos humanos, en dónde los ubicamos. Los retos de la descolonización no son menores, pues por la forma como se configura el sistema mundo moderno androeurocéntrico, se requieren pensar las bases que le dan sustento a la colonialidad y reconocer el carácter imbricado de los sistemas de desigualdad racial, de clase, de sexo, género, de heteronormatividad obligatoria, que se vuelve crucial este análisis para desmontarlos. Voy a intentar cerrar, si no, no voy a terminar. Requerimos sobre todo pensar un mundo donde las posibilidades de existencia plena de todo ser humano y no humano sean posibles. Es decir, un mundo donde la ética de la vida desplace a la no ética de la muerte y de la violencia genocida misógina. Por eso tendremos que generar nuevas narrativas que dibujen y configuren una ontología de la liberación basada en la posibilidad de la vida desde la multiplicidad de las existencias humanas y no humanas, es decir, construir un mundo donde quepan muchos mundos y donde haya una justicia diversa, plural y amplia que reconozca la posibilidad de la vida. Gracias.